Hola, ¿cómo están? En el programa de hoy abordaremos los diferentes sistemas de medición que fue desarrollando el hombre a través del tiempo. Desde la antigüedad, los pueblos tuvieron la necesidad de medir. Medir era fundamental, por ejemplo, a la hora de intercambiar productos. ¿Cómo saber si cierta cantidad de harina a cambio de cierta cantidad de aceite era un trueque justo? ¿O cuánta tela correspondía por cierta cantidad de madera? Frente a esta necesidad, los hombres empezaron a calcular distancias, tiempos, pesos, tamaños y capacidades. Empecemos por la longitud. Si bien en nuestros días el más utilizado es el sistema métrico, en un principio las unidades de longitud estuvieron ligadas a partes del cuerpo humano, como el brazo, la mano, el pie, el codo o el paso. Los egipcios, por ejemplo, usaban el codo, que era equivalente a la longitud que va desde el codo al extremo del dedo mayor. Los romanos usaban el pie, medida que correspondía a la distancia que había del talón al dedo pulgar. Y en Inglaterra, el rey Enrique I estableció que la distancia que había desde la punta de su nariz hasta la punta de su dedo pulgar, con el brazo extendido, se llamara yarda, y fuera la medida usada en su reino. Todavía hoy se siguen usando algunas de estas unidades de medición, como las yardas y los pies, sobre todo en países de habla inglesa. Y si bien cada país define sus sistemas de medición, existe un sistema internacional de unidades de medición para que podamos intercambiar productos sin problema. Otro tipo de unidades de longitud surgieron en la antigüedad a partir de comparaciones con objetos que estaban al alcance de la mano, como ramas, piedras y varas. Por suerte, estos sistemas ya no se usan en nuestros días. Pero volvamos a la antigüedad. Entre las cosas que los hombres necesitaban medir, había una muy importante: el paso del tiempo. Para conseguirlo, se basaron en la observación de los movimientos del Sol, la Luna, las estrellas y otros fenómenos naturales que se reiteraban siempre. Y estas unidades de tiempo también se usaron para calcular superficies. ¿Saben por qué? Porque era muy fácil establecer una comparación entre el tiempo que se tardaba en arar o en sembrar una parcela de tierra en condiciones similares y la superficie trabajada. O relacionar el tiempo necesario para ir de un pueblo a otro por el mismo camino y la longitud que existía entre las poblaciones. Es una forma muy práctica que aún hoy se usa mucho porque proporciona una información rápida y bastante precisa. Por eso, hoy en día, nos encontramos carteles que nos indican que una estación de servicio o un supermercado está a 15 minutos en lugar de indicar la distancia exacta en metros. O, por ejemplo, si estamos en un colectivo y preguntamos cuánto falta para llegar al zoológico, obtenemos como respuesta 15 minutos. Ahora, escuchemos a un especialista. Aunque no nos damos mucha cuenta, vivimos rodeados de instrumentos de medición. Vivimos en un mundo de mediciones. Tenemos relojes, tenemos termómetros en nuestra casa. Cuando dormimos, los instrumentos de medición siguen actuando, el medidor de energía eléctrica, el medidor de gas. Es algo fundamental para la vida actual de las personas, pero también lo fue para la vida del hombre más primitivo, que necesitaba regular sus actividades. Y entonces, por ejemplo, tomó al Sol, el movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Él veía que el Sol aparecía y desaparecía, lo tomó como un reloj. Y luego necesitó medir longitudes, pesar cosas, medir volúmenes. Entonces,
hay toda una historia de cómo se fue construyendo este mundo que hoy conocemos, y hay toda una evolución de las unidades que el hombre necesitó utilizar para cuantificar de alguna manera lo que medía. Otras medidas que era necesario tomar muchos siglos atrás era la de los alimentos, líquidos o sólidos. Para poder intercambiarlos se usaron vasijas de diversos tamaños y formas y balanzas especiales según el tamaño y las características del objeto a pesar. Así fueron surgiendo en el mundo distintos sistemas de medición. Algunos fueron más útiles que otros y por lo tanto más aceptados y difundidos. Además, el progreso de las sociedades impuso la necesidad de medir cada vez con mayor precisión las actividades y acciones mensurables de la vida humana.